Cuando renuncié a todo y me preparaba para volar a otro país, mi novia, que fingía tener amnesia, todavía me miraba con frialdad y me advertía: por favor, recoge tus cosas y sal de nuestra casa lo antes posible. Mi novio va a mudarse pronto y se pondrá celoso si te ve. Yo ni siquiera levanté la cabeza, simplemente respondí con indiferencia: está bien. Ella no tuvo ninguna sospecha y continuó con su actuación. Y por favor, deja de decir que eres mi novio. Mi novio Sinian se va a poner triste. Me detuve un momento y asentí obedientemente. No le di ninguna explicación. Esta vez me iba al extranjero con un nombre nuevo, y no le guardaría ni la más mínima añoranza. De todas formas, a ella le gustaba actuar, así que yo actuaría con ella hasta el final. Total, ella también quería deshacerse de mí, así que lo mejor era no volver a vernos jamás. Cuando terminé el trámite del cambio de nombre, ya había oscurecido. Paré un taxi, saqué el teléfono y busqué vuelos. Aunque el cambio de nombre ya estaba solicitado, aún requería un mes de revisión. Así que compré directamente un boleto para el 1 del mes siguiente con destino a Melbourne y le respondí a la agencia de estudios confirmando la oferta. Esa noche dormí mejor que en todo el último mes. A la mañana siguiente me levanté temprano, desayuné y limpié todas las cosas relacionadas con Su Menyao. Los regalos que me había dado, la ropa de pareja que compramos juntos, las cartas de amor de la época estudiantil, todo fue al cubo de la basura. Mientras estaba ocupado con eso, un automóvil deportivo de edición mundial limitada tocó el claxon en la calle. Me di vuelta al escuchar el sonido y vi a Su Menyao bajando del auto del brazo de un hombre, con total descaro. Aunque me vio, no hizo ningún intento de esquivarme. Yo sabía que si no sentía ningún pudor, era porque estaba segura de que la perdonaría por todo lo que había hecho durante su supuesta amnesia. Desde el principio, Su Menyao nunca reconoció mi condición de novio, e incluso mandó sacar mis cosas de la villa. Pensé que iba a quedarme en la calle, pero de repente el dueño de la casa de al lado me contactó diciéndome que se iba al extranjero y me alquiló el lugar al precio más bajo posible. En ese momento pensé que era buena suerte, pero ahora veo que era una obra que ella misma había dirigido. Tenía miedo de que me fuera de verdad, así que usó ese método para retenerme. Al recordar ese mes de engaños, solo me daba risa. No me importaba qué nueva obra planeaba representar hoy. Me di vuelta, levanté la última caja y la volqué en el cubo de basura. Su Menyao, que pasaba justo por allí, barrió la escena con los ojos. Al ver las cosas que yo estaba tirando, su expresión se heló. ¿Por qué tiraste todo esto? La miré de reojo con tono indiferente. ¿No dijiste que tenías amnesia? ¿Cómo es que recuerdas estas cosas? Su Menyao se dio cuenta de que se le había escapado algo, y rápidamente reajustó su expresión para parecer despreocupada. Solo pregunté por preguntar. ¿Cómo voy a recordar? Antes era antes, ahora es ahora. Ahora solo me gusta Sinian. Al fin y al cabo, cuando tuve el accidente de tráfico en Hangzhou, solo él vino a cuidarme. ¿Accidente de tráfico? Si incluso la amnesia era fingida, ¿de dónde salía un accidente de tráfico? Alcé ligeramente la comisura de los labios y miré de reojo al hombre que la rodeaba con el brazo. Ojos de durazno entrecerrados, llenos de satisfacción. Una cara que nunca había visto. Seguramente el compañero de cama más satisfactorio que Su Menyao había encontrado en este tiempo, por eso lo traía tan abiertamente. No quería seguir perdiendo el tiempo con ella. Con un solo sonido, me di vuelta y entré a la villa. Al ver que me iba sin siquiera volver la cabeza, a Su Menyao le tembló un párpado. Había traído a alguien. ¿No se suponía que debía armar un escándalo de celos? ¿Por qué estaba tan tranquilo? Su Menyao se dio cuenta de que algo no cuadraba, pero no fue tras de mí a dar explicaciones. Solo me vio desaparecer detrás de la puerta. A las 8, sonó el timbre. Dejé la bolsa de empacar, me levanté y abrí la puerta. Era el hombre que Su Menyao había traído antes. Levantó la mano saludando, con una sonrisa en el rostro que no le llegaba a los ojos. Hola, me llamo Lucinian. Voy a quedarme en casa de mi novia por un tiempo. Ya que somos vecinos, ¿podríamos intercambiar datos de contacto? No hace falta. No lo pensé ni un segundo y lo rechacé. Me di vuelta para irme, pero Lucinian me arrebató el teléfono de la mano, abrió WeChat y se añadió como amigo. Me devolvió el teléfono mientras miraba mi cara ensombrecida, con una sonrisa traviesa. Seamos amigos. Además, vamos a tener mucho trato de aquí en adelante. Por cierto, ¿tienes paraguas?
Hoy compré pero se me acabaron. ¿Me puedes prestar unos? Me pasó un escalofrío por el rostro. La mano con que recibí el teléfono tembló levemente. No. Pero Lusignan no cedía. El sarcasmo en sus ojos era completamente evidente. Claro, le pregunté a la persona equivocada. Con Mengyao ya sin quererte, ¿cómo vas a tener paraguas? Sabía que me estaba provocando a propósito. No quería hacerle caso. Empujé la puerta para cerrarla, pero Lusignan agarró el manijón y, aprovechando el momento, se dejó caer al suelo. Sus ojos se enrojecieron de inmediato. Hermano, sé que no quieres verme, pero solo vine a pedir prestado un poco de condimentos, quería cocinar algo para Mengyao. Si no me los vas a prestar, está bien, pero ¿por qué me golpeas? Al ver esta repentina actuación de Lusignan, el corazón me dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, su Mengyao, que no sé cuándo había entrado, subió corriendo los escalones y lo ayudó a levantarse. Me miró con frialdad, con desprecio en la voz. Signan no tiene ningún problema contigo. ¿Por qué te portas así sin motivo? Él es mi novio ahora. Por favor, sé respetuoso con él. Dicho eso, sin siquiera mirar mi expresión, se llevó al hombre y se marcharon. Cada palabra cayó en mis oídos, haciendo que inconscientemente apretara los puños. Los observé fijamente hasta que sus siluetas desaparecieron en el crepúsculo. Con la cara inexpresiva, levanté la mano y cerré la puerta de un golpe. En la madrugada, el teléfono sobre la mesita de noche sonó. Dormido, instintivamente presioné contestar. Al siguiente segundo, la pantalla cambió, y al ver las imágenes indecentes que mostraba la cámara tambaleante, desperté por completo. Al darme cuenta de lo que estaba haciendo la persona al otro lado de la línea, me quedé rígido como una estatua. Por fin, no pude más y presioné colgar. Esos ojos, que antes estaban soñolientos, ahora estaban completamente inyectados en sangre. Durante los siguientes días no salí de casa. Hasta el día de la boda de mi mejor amigo, me recompuse y salí. Al llegar al hotel, aproveché que la ceremonia aún no había comenzado para entregar el regalo que había preparado. Charlamos un rato, y mi amigo me tomó de la mano. Le envié una invitación a su Mengyao para esta noche y aceptó venir. Cuando llegue, ve a recibirla y hablen. Quizás al ver el lugar, recuerde la escena de la propuesta y recupere la memoria. Me quedé en silencio un momento y negué con la cabeza. Al ver que la sonrisa desaparecía lentamente de mi cara, a mi amigo le cruzó una mirada de preocupación. Estaba a punto de responderle cuando vi a su Mengyao aparecer en la puerta del brazo de alguien. Mi amigo también miró en esa dirección, al ver a los dos tan juntos, se enfureció y fue a enfrentarlos. Yo lo detuve rápidamente, con la voz llena de cansancio. Déjalo. En poco tiempo todo habrá terminado. Mi amigo no entendió qué quería decir con eso y estaba a punto de preguntarme, cuando llegó el padrino diciendo que la ceremonia estaba por comenzar. Con mucho esfuerzo logré convencer a mi amigo de subir al altar. Escuchando la marcha nupcial que resonaba en el salón, respiré profundo y volví al comedor. Los invitados ya estaban sentados. Solo quedaba vacío el asiento junto a su Mengyao. Dudé un momento, pero igual fui a sentarme. Durante la ceremonia, Lusignan no paró de molestar a su Mengyao pidiéndole que le sirviera comida. Ella respondía a cada petición, le servía el vino, le enfriaba la sopa, era sumamente atenta. Incluso cuando él le ofreció un postre que ya había mordido, ella se lo comió sin dudarlo. Al ver lo íntimos que estaban los dos, aparté la mirada hacia el centro del escenario. No tenía apetito y no toqué los cubiertos. La madre del novio, que estaba cerca, me puso algo en el plato y me dijo que comiera más. Para no desaidarla, tomé una empanadilla. En ese momento, su Mengyao la agarró de mi plato sin más. ¿Estás loco? Eso tiene mariscos, eres alérgico. Al ver la empanadilla que rodó por el suelo, levanté la cabeza y la miré profundamente. Su Mengyao reaccionó tarde, y con expresión visiblemente incómoda, trató de explicarse. La empleada en casa nunca compra mariscos. Lo dijo con torpeza, sin poder sostener mi mirada. Se volteó hacia Lusignan. Él le susurró algo al oído, y su Mengyao dejó lo que tenía en las manos y se lo llevó a él lejos de allí. No me importaba a dónde habían ido. Hasta que terminó el lanzamiento del ramo, me levanté para ir al baño. Al llegar a la puerta, escuché ruidos extraños adentro. Me detuve, contuve el aliento. Después de unos minutos en silencio, desde el último cubículo llegó una voz suave. ¿Por qué viniste desde tan lejos para una boda?
¿No te gusta esta ropa? Una pausa, y luego una risa ligera. Claro que me gusta. Alcé la vista y miré el letrero sobre mi cabeza. Hundí el dedo índice en la palma de la mano. En el pasillo resonaban pasos continuos, dentro del baño volvió el silencio. Eché una última mirada a ese cubículo con la puerta cerrada, y me di vuelta para irme. Después de la boda, me despedí de mi amigo y bajé. Al salir del ascensor, vi estacionado el auto deportivo que me resultaba familiar. Hice como si no lo hubiera visto y fui a parar un taxi, cuando Lusignan apareció de la nada y me agarró del brazo. Menjao tuvo un asunto en la empresa y se fue. Me dejó el coche. Vivimos cerca, te llevo. Sin pensarlo lo rechacé, pero Lusignan no hizo caso y de un empujón me metió al asiento del copiloto, cerró la puerta y arrancó. Conducía muy rápido y yo no tuve más remedio que abrocharme el cinturón. Durante todo el trayecto, Lusignan usó la excusa de conversar para presumir de lo suyo sin parar. Ya sabías desde hace tiempo que Menjao estaba fingiendo la amnesia, ¿verdad? ¿Por qué no te atreviste a decírselo? Mis ojos se helaron por un instante. Con el rostro impasible respondí. No es asunto tuyo. ¿Cómo que no? Yo también quiero estar al lado de Menjao abiertamente, ser su prometido. Aunque ella no tiene esa intención ahora, ya sabes que le gusta mucho mi cuerpo. Tarde o temprano caerá, ¿no crees? No le hice el menor caso y me volteé a mirar el paisaje por la ventana. Al ver que no le respondía, Lusignan se frustró y provocó un poco más. Directamente cerré los ojos y lo traté como si no existiera. Esa actitud de indiferencia lo puso aún más furioso. Al ver la curva que se aproximaba, tomó una decisión impulsiva y giró el volante bruscamente. Con el fuerte impacto, mi cuerpo se proyectó hacia adelante sin control. Al abrir los ojos vi los vidrios rotos que venían hacia mí. Instintivamente levanté los brazos. La sangre roja empezó a correr por mis antebrazos. Me golpeé contra la puerta lateral. Un dolor agudo estalló en mi cabeza, todo se oscureció y perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó. Un bullicio de voces llegó a mis oídos. Los 2 pacientes necesitan cirugía inmediata, pero ahora mismo el hospital solo tiene un médico disponible para operar. El paciente que no reciba atención a tiempo podría quedar con una discapacidad permanente. La señorita Su también necesita ser atendida. Al escuchar esto, me forcé a mantener la conciencia y saqué las palabras de la garganta con esfuerzo. La pequeña mano cálida que sostenía la mía izquierda, al escuchar mi voz, se soltó de golpe. Justo cuando logré abrir los ojos, capté el destello de pánico que cruzó el rostro de Su Menjao. Ella puso la mano en el hombro de Lusignan y abrió la boca con gravedad. No sé cuánto tiempo pasó. Yo seguía hundiéndome en la oscuridad hasta que recuperé algo de conciencia. Probablemente por efecto de la anestesia, no podía abrir los ojos. Solo escuchaba algunos sonidos a mi alrededor. Era un diálogo entre 2 personas, con voces muy conocidas. Menjao, armaste un lío tan grande, ¿cómo vas a salir de esto? La mano de Heu Ziyan vale más que su propia vida, y tú mandaste operar primero a Lusignan. ¿Quieres matarlo? ¿Cómo voy a querer matar a Ziyan? Es que él se despertó en el momento inoportuno. Si hubiera prometido operarlo primero, lo del fingimiento de la amnesia se habría descubierto. Solo quedan 20 y tantos días. Quiero seguir jugando un poco más. No voy a dejar que le pase nada a Ziyan. Eso no es nada malo. ¿No escuchaste lo que dijo el médico? Un minuto más fuera del quirófano y la mano de Heu Ziyan quedaría inútil para siempre. Si se despierta y se entera de la verdad, tú y él ya no tendrán ninguna posibilidad. La persona que me sostenía la mano pareció ponerse muy tensa al escuchar eso. Le sudaba la palma. Unos minutos después, en mi frente cayó un beso, cargado de culpa. Él no va a saber nada. Ya lo tengo todo arreglado. En 23 días, el médico anunciará que recuperé la memoria, y entonces todo volverá a ser como antes. El médico llegó justo en ese momento. Alguien salió de la habitación. El otro se quedó junto a mi cama, alejándose difícilmente del médico. Ziyan, pronto llegará nuestro día de bodas. Ya tengo los anillos reservados. El día que recupere la memoria, podrás verlos. Cuando nos casemos, te llevaré a ver la aurora boreal, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas que en nuestro 3er aniversario pediste un deseo a una estrella fugaz? Dijiste que querías estar conmigo para siempre. En ese momento fui tan feliz. Yo también quiero envejecer a tu lado.
El efecto de la anestesia fue disipándose lentamente. Recordé quién era esa persona que balbuceaba sin parar. Era mi prometida, Su Menyao. Parecía preocuparse mucho por mí, cada media hora llamaba al médico para verificar mi estado, me daba agua con cuidado, me arropaba los pies, no se alejaba ni un paso de mi lado. Hasta que desperté por completo. Toda la ternura que me había envuelto se retiró como una marea. Al ver su silueta escabullirse para salir de la habitación, una chispa de ironía brilló en mis ojos. Tomé el teléfono y miré la hora, me había dado cuenta de que había estado inconsciente 3 días. En los mensajes solo había publicidad y notificaciones de gastos. Cerré los ojos rezando para que el cambio de nombre se completara pronto. Durante mucho tiempo después, Su Menyao no apareció. Lusignan, en cambio, me enviaba mensajes todos los días, provocaciones y fotos presumiendo su relación. No abrí ninguno y lo silencié directamente. Pocos días después tramité el alta del hospital. Al salir, me encontré por casualidad con una chica que me había perseguido en la universidad. Estábamos charlando animadamente cuando Su Menyao apareció de la nada, me jaló del brazo y me alejó. Su cara estaba tan sombría que parecía que iba a llover, y me miraba llena de reproches. Me solté del brazo, la miré de reojo y respondí con sarcasmo. Sin importarme su reacción, paré un taxi y me fui. Su Menyao se quedó mirando cómo me alejaba sin poder decir nada. Después de descansar un tiempo, me fui recuperando. En mis ratos libres calculé los gastos finales y noté que la suma era considerable. Justo entonces un antiguo cliente me recomendó para un trabajo, así que lo acepté sin pensarlo mucho. Al llegar al lugar me di cuenta de que era una fiesta de cumpleaños. Cuando vi aparecer a Su Menyao del brazo de Lusignan, me quedé paralizado. Tuve un mal presentimiento. Pero ya había cobrado el adelanto, así que reprimí esos pensamientos, saqué la cámara y me puse a trabajar. Al verme, Lusignan se arregló la corbata y vino hacia mí sonriendo. Gracias por tu trabajo. Que las fotos sean tomadas desde un ángulo bajo, con la luminosidad reducida. Cuando salga al escenario, acércate bien con el lente. Con todos esos requisitos que me fue dando, tomé más de 100 fotos, pero Lusignan aún no estaba satisfecho y quería que repitiéramos. Con paciencia volví a fotografiar 3 o 4 veces más. La muñeca lesionada empezó a doler de nuevo. Lusignan echó un vistazo y soltó una expresión burlona. ¿Cómo quedaron así las fotos? Gran fotógrafo Heu, parece que no eres tan bueno como dicen. Usemos la primera versión. Al menos hay algunas que se pueden ver. Los que estaban alrededor se tapaban la boca riendo. Me froté la rodilla que ya casi no sentía y me puse de pie despacio. En ese momento, la satisfacción de Lusignan creció aún más. Se acercó a Su Menyao y luego me hizo señas con arrogancia. Ven, tómanos unas fotos juntos a mí y a mi novia. Mis ojos se fijaron un instante y luego volvieron a la frialdad. Levanté la cámara, encuadré a los dos y presioné el disparador. Lusignan posó de 1000 maneras, y al final inclinó la cabeza y besó a Su Menyao. Todo el salón estalló en gritos. Mientras disparaba la cámara, el cuerpo de Su Menyao se tensó. Soltó la mano que tenía en la cintura de Lusignan y me miró con algo de nerviosismo. Yo no reaccioné en absoluto, bajé la cabeza a revisar las fotos en la cámara, como si lo que acababa de pasar no me importara en lo más mínimo. A las 11, la fiesta que duró 4 horas finalmente terminó. Guardé la cámara en el bolso y saqué un pañuelo para limpiar el pastel que Lusignan había derramado accidentalmente sobre mi ropa. En el amplio salón casi vacío, de repente resonaron pasos. Alcé la vista y vi a Lusignan venir directamente hacia mí con una sonrisa. Lusignan me llevó directamente a una habitación del hotel del piso de arriba. Primero acordamos los ángulos y el contenido de la filmación. Apenas terminé de colocar la cámara en el rincón, alguien tocó la puerta afuera. Lusignan no fue a abrir de inmediato. Se me quedó mirando con una sonrisa llena de doble sentido y luego corrió las cortinas para cubrir el rincón, dejando apenas una ranura para la cámara. Acurrucado en ese espacio estrecho, escuché los pasos que se acercaban. Me incliné hacia adelante. Bajo la luz tenue y ambigua, Lusignan tiró de la corbata de una mujer mientras avanzaban lentamente hacia mí. Los dos cuerpos se rozaron, giraron suavemente. Al ver en el lente a Su Menyao entrelazada con Lusignan, la mano que tenía sobre el trípode se apretó de golpe. Ella no sabía que yo estaba en esa habitación. El calor que llenaba el cuarto se volvía cada vez más intenso. Escuchando esos sonidos que no cesaban, yo ya estaba casi adormecido. Respirar se volvía difícil.
El tiempo se hizo infinitamente lento. A las 3 de la mañana, el ruido de la habitación se detuvo. Se escuchó el agua de la ducha. Corrí la cortina y salí arrastrando las piernas, que ya no sentía. Pasé por sobre los objetos esparramados en el suelo, puse la tarjeta de memoria sobre la mesa y abrí la puerta. Las calles de madrugada estaban desiertas. Caminé sin rumbo fijo. No sé cuánto tiempo anduve así, hasta que levanté la mirada y me di cuenta de que sin darme cuenta había vuelto al colegio secundario donde estudié. Algunos recuerdos guardados irrumpieron de golpe, Su Menyao tirando de mi mano para correr la pista de 1000 metros, el salón de actos lleno de rosas que decoró para mi cumpleaños. La declaración de amor que me hizo frente a toda la escuela. Todo era exactamente igual a antes, pero yo, que estaba en medio de todo eso, sentía el alma completamente distinta. Me acerqué al edificio de aulas y me encontré con el director que estaba llegando a trabajar. Como Su Menyao me había perseguido con tanto aspaviento, casi todos los profesores me conocían. El director me saludó sonriendo. «Heu Siyan, ¿qué te trae por aquí de repente?» «¿Y Su Menyao?» «Escuché que se comprometieron hace poco. ¿Viniste a repartir las invitaciones?» Esbocé una sonrisa forzada y desvié el tema. Hacía mucho que no venía, aproveché que pasaba por aquí para saludar a los profesores. Caminamos juntos conversando sobre muchos recuerdos, llenos de emoción. Antes de despedirnos, el director pareció recordar algo. Sacó de un cajón del escritorio un diario viejo y amarillento y me lo dio. Este era de Su Menyao. Lo recogí en una clase de estudio cuando revisaba la disciplina. Ya que pronto van a casarse, te lo devuelvo. Me sobresalté un momento, lo tomé con una reverencia y me fui. En el camino de regreso, abrí el diario y vi la caligrafía delicada de Su Menyao. En cada página aparecía el mismo nombre. Eran los pensamientos de una chica adolescente que perseguía a un chico. Mientras leía, la nariz me picó y las lágrimas rodaron sin control. Una tras otra, eran a la vez un homenaje al pasado y una despedida. Cuando el auto se detuvo frente a la villa, ya había calmado mis emociones turbulentas. Cerré el diario, abrí la puerta, y me encontré cara a cara con Su Menyao que justo llegaba también. Al ver las marcas rojizas de besos en su cuello, recordé lo de esa noche y aparté la mirada. Su Menyao notó que yo parecía haber llorado. Frunció el ceño, pensando cómo preguntarme sin que se notara. Lusignan, que la abrazaba, también vio mis ojos rojos y soltó una risita. «Gracias por tu trabajo anoche. Ya te mandé el dinero. Las fotos me gustaron mucho. A ti también te gustaron, ¿verdad?» Al escuchar ese tono con doble sentido, a Su Menyao el corazón le dio un brinco. ¿Gustaron qué? Las fotos de la fiesta de cumpleaños de la primera parte de la noche, ¿qué otra cosa podría ser? Las de la segunda parte de la noche. Al ver lo descarado que era Lusignan, Su Menyao rápidamente le tapó la boca con la mano. Yo no les presté atención, me di vuelta y caminé hacia casa. Al pasar junto al cubo de basura, tiré el diario dentro. Esos años de juventud llenos de amor y sinceridad quedaron enterrados para siempre. Antes de irme le mandé un mensaje al dueño diciéndole que no renovaría el contrato. Él siguió preguntando por qué me quería ir. Le di cualquier excusa. Dijo que podía darme unos días más y dejarme quedar hasta mediados del mes siguiente. Sabía que Su Menyao lo había instruido desde atrás para que me dejara unos días más, y entonces ella fingía recuperar la memoria y así me llevaba de regreso a casa. No los descubrí. Los dejé seguir con su plan. 3 días antes de irme, recibí una llamada de un número desconocido. «¿Señor Heu?» «Hola, soy el gerente del Hotel Hilton, el mismo donde celebró su fiesta de compromiso. Verá, su prometida compró el salón principal con anterioridad y dijo que quería celebrar allí la ceremonia de bodas pasado mañana. Pero últimamente no logramos comunicarnos con ella y hay algunos detalles que necesitan confirmación. ¿Tendría tiempo para venir a hablar?» Iba a rechazar, pero al escuchar pasado mañana, me parpadearon los ojos. El 1 de enero era el día en que Su Menyao había decidido recuperar la memoria, y también el día en que yo planeaba irme. Acepté, tomé un taxi y fui. Al entrar al salón y ver la decoración, me quedé en silencio. Desde las flores hasta los adornos, todo era exactamente igual a la decoración que Su Menyao había puesto el día que me propuso matrimonio. Inmerso en ese ambiente, por un momento no pude distinguir el presente del pasado. El gerente que me había acompañado recibió una llamada y se alejó un momento. Me quedé solo y subí al segundo piso.
Mirando desde arriba, no pude evitar recordar a Su Menyao con las flores en los brazos abrazándome, prometiendo que solo me amaría a mí toda la vida. ¿Quién iba a saber que apenas 3 meses después todo se desvanecería como humo? Mientras reflexionaba, la puerta se abrió de golpe. Su Menyao entró con un vestido largo y un ramo de flores. Lusignan, que venía detrás de ella, al ver la decoración deslumbrante del lugar, exclamó sorprendido con ojos brillantes de emoción. Su Menyao chasqueó los dedos con cara de completa satisfacción. Este fue el lugar donde Ziyan y yo celebramos nuestra fiesta de compromiso. Pasado mañana planeo que varias amigas traigan a Ziyan aquí. Entonces fingiré que el ambiente me hace recordar el pasado y así podré recuperar mis recuerdos de manera natural. Hoy te traje para ensayar. Tú haz el papel de Ziyan y revisamos si hay algo que falla. Dicho eso, empujó a Lusignan hacia el centro del escenario y comenzaron a actuar. Una gran columna me ocultaba por completo. Observé en silencio cómo los dos actuaban con tanta convicción. Tenía que reconocer que Su Menyao tenía un talento genuino para la actuación. Si yo no supiera nada de esto y viniera aquí dentro de 3 días, quizás realmente me habría engañado. Menos mal que no era tan desafortunado. Abajo ya habían llegado a la escena del perdón. Lusignan abrazó a Su Menyao y le susurró con ternura. ¿Habrá un después? El aire se enrareció con aquellas palabras. Los ojos de Su Menyao se llenaron de lágrimas. Con 12 partes de certeza respondió. No habrá un después. 3 días después, todo terminará. Solo seré tuya. Bajé los ojos para ocultar lo que había en ellos, y en mi corazón le di la respuesta, lamentablemente, Su Menyao, yo ya no te quiero. 2 días antes de irme, recibí el aviso de que el cambio de nombre había sido aprobado. Salí, recogí el nuevo DNI y pasaporte con mi nombre nuevo. Cuando llegué a casa, ya era tarde. Al levantar la vista, vi a Su Menyao esperando en la puerta, como si hubiera estado esperando que yo regresara. Al verme, sus ojos parpadearon indecisos. Con algo de vacilación preguntó. ¿A dónde fuiste? Abrí la puerta con la llave, tranquilamente. ¿Necesitas algo? Su Menyao metió las manos en los bolsillos, fingiendo indiferencia. Nada. Es que el pronóstico del tiempo dice que mañana habrá tormenta. No salgas si no tienes que salir. Claramente tenía miedo de que mañana no pudiera encontrarme, pero buscó una excusa tan torpe. Me dieron ganas de reír, pero me aguanté. Asentí con la cabeza. Entendido. Al ver mi expresión tan despreocupada, Su Menyao sintió un pánico vago e inexplicable en su interior. Siempre sentía que algo raro pasaba con mi comportamiento últimamente, pero no podía precisar qué era. El día de la partida me desperté muy temprano. El vuelo salía a las 2 de la tarde. Tiré todo lo que me quedaba. Al ver la habitación vacía con solo 2 maletas, solté un largo suspiro. A las 11, el timbre sonó. Abrí la puerta dejando apenas una rendija y vi que eran varias amigas de Su Menyao. Ziyan, sabemos que estos días has estado agotado por la enfermedad de Menyao. El médico dijo que últimamente está tomando bien sus medicamentos y mejorando poco a poco. No te preocupes más. Sí, también esperamos que Menyao recupere la memoria pronto. Todos estamos esperando ir a su boda. Hoy resulta que es su 7º aniversario de novios. Preparamos una pequeña sorpresa. Escuché en silencio cómo recitaban el guión que habían preparado con anticipación y les pregunté muy cooperador. ¿Qué sorpresa? Ven con nosotras y ya verás. Antes de que respondiera, el teléfono de una de ellas sonó. 1 minuto después, todas cambiaron de táctica. Ziyan, surgió algo. La sorpresa tendrá que esperar un momento. Sigue con lo tuyo, venimos a buscarte más noche. Y con eso, salieron bajo la lluvia y se fueron. Cuando su auto desapareció en la cortina de lluvia, me di vuelta y bajé las maletas. 10 minutos después, el taxi estaba en la puerta. El conductor me ayudó con el equipaje y fue adelante. Salí de la villa. Al pasar frente al auto estacionado del vecino, escuché unos ruidos extraños adentro. Me volteé a mirar el automóvil deportivo que se sacudía cada vez más. Con el pecho apretado, apresuré el paso hacia el asiento del copiloto. A las 5 de la tarde, la lluvia que había caído todo el día finalmente paró. Su Menyao, recién arreglada, abrió la puerta del auto y saludó hacia afuera con la mano. Lusignan, que todavía estaba abrochándose los botones, bajó del auto con un mohín.
Al ver la hora en la pantalla del auto, ella lo miró con el ceño fruncido. Él se inclinó para cerrar con llave y Su Menyao desvió la cara para esquivarlo. Espera, yo solo. Su Menyao lo interrumpió con un tono que no admitía contradicción. Desde el principio te dije que este era solo un juego de 2 meses. Ahora el tiempo terminó. Debes retirarte. Lusignan, viendo esa actitud fría, no tuvo más remedio que bajar del auto a regañadientes. Su Menyao bajó la ventanilla y pisó el acelerador. La pasión que había llenado el habitáculo se disipó con el viento. Mirando la distancia que se acortaba en la navegación, esbozó una leve sonrisa. El auto se detuvo frente al Hotel Hilton. No fue al salón principal, sino que subió directamente a los pisos de arriba. Después del jugueteo de la tarde, la ropa quedó toda arrugada. Necesitaba arreglarse. Antes de entrar al baño, le marcó a sus amigas y les dio unas instrucciones. Al otro lado todas soltaron risitas. Su Menyao no tenía paciencia para oírlas bromear. Se rió, las regañó un poco y tiró el teléfono sobre el sofá. Media hora después, salió secándose el pelo y escuchó que el teléfono sonaba sin parar. Al encender la pantalla y ver más de 20 llamadas perdidas, el corazón se le aceleró de golpe. Reprimió el caos interior y presionó contestar. ¿Qué pasó? Menyao, llevamos más de 10 minutos tocando la puerta de la villa y Heu Siyan no sale. Los mensajes no los responde y el teléfono está apagado. ¿Qué hacemos? Su Menyao frunció el ceño. Todo su buen humor se arruinó. Puede que se quedó dormido. Vayan a buscar la llave de repuesto con mi papá y entren a ver. Las amigas lo prometieron. Su Menyao se masajeó las sienes, mientras se cambiaba de ropa y repasaba mentalmente el plan para la noche. Una vez lista, tomó sus cosas y bajó. El gerente del hotel la vio y corrió a recibirla con entusiasmo. Señorita Su, vea la decoración. Si algo no le convence, lo ajustamos de inmediato. Su Menyao lo recorrió a vuelo de pájaro y asintió satisfecha. Está bien. El gerente se alegró más todavía. Me alegra que le guste. La verdad es que si pudo quedar todo tan fiel al original, también hay que agradecérselo a su prometido. Hace unos días había unos adornos que no recordaba bien dónde iban, así que lo llamé a él para que viniera y lo confirmara. Prometido. Al escuchar esas 3 palabras, la expresión de Su Menyao se congeló. Clavó los ojos en el gerente, con la voz cargada de irritación. ¿Quién te dio permiso de contactarlo? Esta era la sorpresa para él. ¿No lo sabías? El gerente se asustó y empezó a tartamudear. Es que no podía comunicarme con usted, y lo llamé a él para salir del apuro. Usted tampoco me dijo que era un secreto. Pensé que ya estaban comprometidos y que un mes de maquinaciones se había ido al traste. Su Menyao estaba tan furiosa que le ardía la cara. Apretó los puños con fuerza. Estaba a punto de estallar cuando otra llamada de sus amigas llegó. Menyao, es una catástrofe. Heu Siyan desapareció. Conectando con lo que acababa de decir el gerente, a Su Menyao la cabeza casi le estalló. Búsquenla. Al escuchar ese grito, las chicas del teléfono estaban casi llorando. No es que no la busquemos. Es que todas sus cosas de la villa desaparecieron. Revisamos las cámaras y esta mañana tiró todo y se fue con las maletas a las 12. No sabemos a dónde. Cada palabra cayó como un trueno en los oídos de Su Menyao. Se quedó paralizada en el lugar. Las 12. Un taxi. Todos esos detalles que había ignorado volvieron de golpe. El gerente, sin entender nada, seguía explicando sin parar. En realidad, aunque no le hubiera llamado, él parece que ya lo sabía todo. Ese día me preguntó muchas cosas. Antes de irse me dejó una cajita y me pidió que se la entregara esta noche. El gerente le extendió el objeto. Al ver la cajita de anillo que sostenía con ambas manos, a Su Menyao le faltó el aire. Con dedos temblorosos la abrió, y al primer vistazo vio el brillante anillo de compromiso. A su lado había un botón rosa. Se quedó mirando fijamente ese botón. De repente recordó algo que Lusignan había dicho 3 días atrás al salir del hotel, quejándose. La próxima vez contrólate un poco afuera. Me arrancaste los botones de la ropa. Toda la sangre de Su Menyao pareció fluir al revés. De un tirón agarró la solapa del gerente y abrió los ojos tanto como pudo. ¿De qué fecha es? Hace 3 días. El señor Heu llegó a las 2 de la tarde y se fue a las 5.
Al escuchar esa respuesta, Su Menyao estaba al borde del colapso total. Arrebató el anillo, salió corriendo como una loca hacia su auto y cruzó más de 10 semáforos en rojo. A toda velocidad volvió a casa en 10 minutos. La villa de al lado estaba completamente iluminada. Entró a la fuerza. Sus amigas ya habían registrado cada rincón sin encontrar nada relacionado conmigo. Al verla llegar, todas la rodearon. Menyao, ni un pelo encontramos. De verdad no sabemos a dónde fue. También hice que alguien revisara las listas de pasajeros que salieron de Jinbei en el último mes. El nombre de Heu Ziyan no aparece en ninguna parte. Las malas noticias que llegaban una tras otra hundieron a Su Menyao. Desesperada, tomó el teléfono y me llamó, pero solo escuchó el tono frío del teléfono apagado. Los mensajes que mandó se devolvieron todos con signos de exclamación rojos. Sus amigas, que nunca la habían visto tan descontrolada, trataron de consolarla a la vez. Menyao, no te rindas. Acaba de irse, todavía hay tiempo de encontrarla. Sí, sí. Rastrea su teléfono. Seguro así la encuentras. Al escuchar esas ideas, Su Menyao recuperó un poco de cordura. Le mandó un mensaje a su secretaria para que investigara. Una hora que se sintió una eternidad después, la secretaria respondió. Señorita Su, rastreamos el teléfono del señor Heu. Está en un cubo de basura de la estación de autobuses. Ya estamos revisando las listas de pasajeros que entraron a la estación. No era una gran noticia, pero era mejor que nada. Su Menyao no podía quedarse quieta. Sin hacer caso a sus amigas, fue directamente a la estación. Apenas llegó, su secretaria le entregó el teléfono ya limpio. Ingresó la contraseña y lo desbloqueó. Descubrió que todas las cuentas de redes sociales habían sido vaciadas y los contactos borrados por completo. Solo quedaba un nombre, Lucinian. En el instante en que vio ese nombre, a Su Menyao le puso la piel de gallina por todo el cuerpo. Se preparó psicológicamente durante mucho tiempo antes de reunir el valor suficiente para abrirlo. El mensaje más reciente era un video enviado esa tarde por Lucinian desde el interior de un auto. Su Menyao adivinó de inmediato el contenido al ver ese fondo. No se atrevía a abrirlo. Deslizó el dedo hacia arriba. 3 o 4 videos por día mezclados con algunos textos. De enero a diciembre. 30 días llenos de provocaciones. Su Menyao tenía la cabeza tan llena de rabia que ya no pensaba con claridad. Con un único pensamiento que le ocupaba la mente, ir a ajustar cuentas con Lucinian. A toda velocidad volvió a casa. Al bajar del auto, vio el equipaje apilado en la puerta. Lucinian estaba instruyendo a varios empleados para que movieran las cosas. Al verla llegar, se le pegó de inmediato. Al ver esa cara guapa tan cerca de ella, Su Menyao ya no pudo contenerse más. Levantó la mano y con todas sus fuerzas le dio una bofetada. El sonido fue seco y contundente. Lucinian salió volando y cayó al suelo. La mejilla blanca se enrojeció de inmediato, hinchándose visiblemente. Levantó la vista con incredulidad absoluta. Su Menyao estaba tan furiosa que ni hablar podía. Le tiró el teléfono encima con ojos fríos y cargados de crueldad. Lucinian tomó el teléfono, y al ver la pantalla, se le erizaron todos los pelos del cuerpo. Le dio un escalofrío. En un instante 1000 pensamientos le cruzaron la mente y empezó a dar explicaciones a trompicones. Esas palabras, para Su Menyao en ese momento, fueron echar gasolina al fuego. Sin poder controlar más sus emociones, le ordenó a su guardaespaldas que la levantara y apretó su garganta con fuerza. La asfixia intensa hizo que Lucinian se debatiera desesperadamente. La cara pasó de roja a azul y lentamente fue tomando un tono púrpura. Esos ojos llenos de desesperanza fueron abultándose poco a poco, con aspecto de muerte. Cuando Lucinian creía que iba a ser estrangulada hasta morir, las amigas de Su Menyao llegaron tarde y al ver la escena se pusieron blancas del susto. Se apresuraron a salvarla. Menyao, cálmate. Lo urgente ahora es encontrar a Heu Ziyan. Sí, con ella en nuestras manos, después habrá tiempo de ajustar cuentas. Al escuchar eso, Su Menyao por fin soltó las manos. Le echó una última mirada al hombre desplomado en el suelo y dijo con una voz fría que helaba la sangre. Llévensela a donde el viejo Du. Que la vigilen bien. Al escuchar ese nombre, Lucinian, que estaba medio inconsciente, de repente espabiló. Se arrastró hasta donde estaba Su Menyao y le abrazó las piernas, suplicando. Menyao. Menyao, te lo ruego.
Te acompañé 2 meses. Perdóname esta vez. Te prometo que si me dejas ir, nunca más te molestaré. Te lo suplico. Su Menyao mantuvo la cara inexpresiva. Sus amigas tampoco se atrevieron a rogar por Lusignan. La arrastraron al auto. Lusignan fue arrastrada en la dirección contraria, y solo pudo ver cómo la casa se alejaba en el espejo retrovisor. Su grito desesperado resonó en el habitáculo, y todos endurecieron la expresión. Si hubieras obedecido, agarrado el dinero y te hubieras ido, te habría sobrado para el resto de tu vida. Pero quisiste meterte con Heo Si-Yan. Te lo tienes bien merecido. Aprende la lección. Si te portas bien donde la señorita Du, puede que te salves. Si no, con la gente que ella tiene, más vale que te prepares para sufrir. El avión aterrizó en Melbourne justo cuando eran las 12 de la noche. Después de pasar una noche en el hotel que había reservado, al día siguiente me fui con mis maletas al apartamento que había arreglado de antemano. Durante los días siguientes compré muchas cosas básicas para el hogar. El cuarto que estaba vacío fue llenándose poco a poco. Mientras acomodaba las cosas, iba chateando con el compañero de cuarto que llegaría en unos días. Poco a poco me fui adaptando a la vida local. Gracias a mi buena mano en la cocina, me integré sin dificultad al círculo de estudiantes extranjeros y me hice amigo de 2 chicos que vivían al lado. Me llevaban a pasear por la ciudad, me presentaban los restaurantes del barrio y recorríamos los sitios turísticos locales. En pocos días mis habilidades fotográficas encontraron reconocimiento entre los nuevos amigos, y hasta me uní al grupo de fotografía local. Al 10º día en Melbourne completé mi primer trabajo fotográfico. Al ver los $300 que habían llegado a mi cuenta, me sentí satisfecho. A la mañana siguiente, llegó mi nuevo compañero de cuarto, Zhao Yu. En poco tiempo nos hicimos muy buenos amigos. El tiempo pasó día a día. Las clases estaban por comenzar. El día antes de empezar, cociné yo mismo y preparé una mesa completa, invité a los nuevos conocidos que había hecho. Un mes de convivencia había acercado mucho a todos. Después de unas copas, todos empezamos a cotillear. No sé quién empezó el tema, pero todos comenzaron a hablar mal de sus exnovias. Zhao Yu sonrió y me preguntó sin más. Todos han contado algo. Si-Yan, ¿tú no tienes ningún secreto que quieras compartir con nosotros? La sonrisa en mi cara se congeló. Mientras los demás contaban sus historias, incluyendo las de infidelidades, yo las había escuchado como si fueran anécdotas. Pero cuando el tema se acercó a mí, no supe por dónde empezar. Había pasado tanto tiempo. Si volvía a pronunciar el nombre de Su Menyao, en realidad ya no sentía ningún dolor. Pero frente a un grupo de chicos 2 o 3 años menores que yo, recién graduados y sin experiencia, no sabía cómo contarlo. Al fin y al cabo, 10 años juntos, 7 de novios, una primera novia que me fue infiel cuando faltaba poco más de un mes para casarnos, sonaba demasiado trágico. No quería ver compasión o lástima en sus caras. Esos pocos segundos de silencio le bastaron a Zhao Yu para intuir que algo distinto había ahí. Él mismo cambió el tema sin hacerme quedar mal. Después de comer bien y beber bien, cuando todos se fueron, Zhao Yu vino a disculparse. Si-Yan, antes no fue con mala intención. Lo siento. Por supuesto que lo sabía. Lo despedí con una sonrisa. De vuelta en mi cuarto, abrí el teléfono y entré al WeChat nuevo que había registrado el mes anterior. Varios amigos me habían enviado muchos mensajes. Les respondí uno por uno. Mis mejores amigos respondieron de inmediato. Si-Yan, te vas al extranjero y desapareces como si te hubiera tragado la tierra. Me tienes preocupado. Solo con ver la pantalla ya me imaginaba el tono de reproche. Solté un suspiro, me disculpé, di señales de vida. Los 2 amigos charlamos un rato sobre la vida de cada uno. Estuve tan a gusto que me quedé dormido. Al despertar a la mañana siguiente, vi 99 mensajes de mi amigo. Al leerlos uno a uno, descubrí que la mayoría eran sobre Su Menyao. Desde que te fuiste, Su Menyao aparece cada 2 o 3 días a preguntarme dónde estás. Tranquilo, tengo la boca bien cerrada. No le dije ni una palabra. Menos mal que antes de ir al aeropuerto pasaste primero por la estación. Ella cree que tomaste el tren para salir de Jinbei. Te está buscando por todo el país. Se dice que Su Menyao estos días no para de emborracharse en bares. Hace 2 días llegó a tener una hemorragia estomacal y la internaron. Y bien empleado. También fue a buscar a tus padres, pero como hace tiempo que ya no tienes contacto con ellos, seguro que no saben nada.
Al ver esos mensajes relacionados con Su Menyao, no sentí la más mínima turbación. Miré el río cristalino a lo lejos y los pensamientos se agolparon. A los 12 años, mis padres se divorciaron y cada uno rehizo su vida. Ninguno me quiso. Me dejaron con mi abuela, que vivía sola. A los 17, mi abuela falleció, y en el libro de registro familiar solo quedé yo. A los 18, cuando acepté estar con Su Menyao, ella me prometió que me daría un hogar. Le creí. La esperé 7 años. Y lo que obtuve a cambio fue el ridículo engaño de la amnesia y la traición de la infidelidad. Al recordar esos 30 largos días, todavía me daba escalofríos. Menos mal que todo había pasado ya. Corrí las cortinas. La luz del sol brillante entró y disipó el frío que sentía en el cuerpo. El despertador de las 8 sonó. Me cambié de ropa y fui con Zhao Yu a la universidad. La ceremonia de bienvenida para los nuevos alumnos se celebró en el auditorio. Sentado entre tantos jóvenes llenos de energía, escuchando los consejos del director, aquella sensación de inferioridad que me había envuelto el corazón fue disipándose poco a poco. El futuro de Heu Ziyan acababa de comenzar. Su Menyao se despertó con el fuerte olor a desinfectante. Los efectos del alcohol todavía se extendían. Tenía la cabeza pesada y aturdida, el estómago oprimido y doloroso. Miró alrededor, confundida. La conciencia fue regresando poco a poco. La familia Su, que la había estado vigilando, al verla despertar soltó un suspiro de alivio, aunque el rostro seguía sombrío. Por un hombre, ¿hasta cuándo piensas hacer esto? Sus amigas también la rodearon y comenzaron a convencerla. Heu Ziyan lleva un mes desaparecida. Sin dar señales. Seguro lo hizo adrede. Menyao, suéltala ya. ¿Qué tipo de hombre no puedes encontrar? ¿Por qué aferrarte a esa persona? Esas palabras, Su Menyao las había escuchado incontables veces en ese mes. Nunca las dejó entrar. Ahora tampoco. Esos ojos enrojecidos estaban apagados y sin brillo. Los labios apretados. La cara sin maquillaje mostraba solo obstinación. Su madre, al ver esa imagen tan lamentable, finalmente perdió los nervios. Y eres la única hija de los Su. Cargas con el futuro del grupo Su. Así enterrada en bobadas de amor. ¿Qué clase de ejemplo das? Te digo por última vez, ya tengo escogido al novio. En 5 días hay una boda. Tienes que estar. Y si sigues sin entrar en razón, de ahora en adelante deja de llamarte Su. Dicho eso, la madre se fue dando un portazo sin mirarla. La habitación quedó en silencio absoluto. Viendo que sus amigas ni se atrevían a respirar fuerte, Su Menyao se incorporó con voz ronca y agotada. ¿Con quién se metió la vieja? Zhou-an. El tercer hijo de los Zhou. Su Menyao soltó un bufido despectivo, con los ojos fríos. Vayan a decirle que mi matrimonio no lo decide nadie. Si tiene sentido común, que retire el compromiso ella sola. Si no, que no se queje después de que yo le quite la cara a los Zhou. Solo con escuchar ese tono, las amigas supieron que ella no iba a ceder. Aunque pensar en la señora Su fuera de sí justo antes les daba escalofríos, no tuvieron más remedio que convencerla con firmeza. Menyao, en nuestro círculo el matrimonio siempre ha sido una transacción. La señorita Su ya lanzó el ultimátum. Los Zhou tampoco son familia con quien meterse. ¿No sería mejor dejarlo así? Sí. Las invitaciones ya se mandaron. Es un camino sin vuelta. El novio es el novio que sea. Aunque Heu Ziyan volviera, su posición social tampoco está a tu altura. Su Menyao no esperaba que incluso esas amigas que habían crecido con ella dijeran esas cosas tan hirientes. La cara se le heló y les lanzó una mirada asesina. Como vuelvan a decir algo así, se largan todas. Mi marido, en esta vida, solo puede ser Heu Ziyan. No me importa si es Zhou o Xie. A ninguno me voy a casar. Al ver que no hacía caso a nadie, las amigas tampoco se atrevieron a echarle más leña al fuego. Todas cerraron la boca y se esfumaron. En la habitación volvió a quedarse sola Su Menyao. Cerró los ojos. En su mente desfilaron infinitas imágenes, yo arreglándole la ropa cada mañana antes de salir y dándole un beso en la comisura de los labios, yo angustiado y casi llorando cuando ella estaba enferma. Llevándole la sopa caliente y los medicamentos, las sorpresas que preparé con esmero en cada aniversario, las promesas de envejecer juntos año tras año. Esos pequeños detalles que antes ella consideraba normales ahora se habían convertido en algo que solo podía anhelar.
Mirando el mensaje de su secretaria que le confirmaba que seguía sin tener ninguna pista sobre mí, el corazón herido de Su Menyao volvió a doler. Al enterarse de que en Melbourne una de sus amigas del círculo social creyó haber visto a alguien que se parecía mucho a Heu Ziyan en la universidad, Su Menyao se despertó de golpe. Fue a reservar un boleto a Melbourne. Pero sus amigas la detuvieron y le cayeron encima con agua fría. Menyao, si la encontramos no se va a escapar. Pero lo urgente ahora es el asunto de Lusignan. Si no lo resuelves, Heu Ziyan nunca te va a perdonar. Como si despertara de un sueño, Su Menyao tuvo que presionar todo ese júbilo repentino y obligarse a calmarse. Decidió resolverlo ella misma. Fue directamente al hospital. 30 minutos después, miró a Lusignan que estaba al borde de la muerte y llamó a sus guardaespaldas para que salieran. Estaba a punto de levantarse cuando, de repente, sintió un dolor desgarrador. Cayó de rodillas. Miró hacia un lado retorciendo el rostro y vio que Lusignan, en su delirio total, le había clavado un cuchillo de fruta en el cuerpo. Lusignan, con sus últimas fuerzas, arrancó el cuchillo del cuerpo de Su Menyao. La sangre salpicó. El olor intenso a hierro estimuló sus nervios. En sus ojos ya solo quedaba una imagen, la mujer que había destrozado su vida por completo. Este era el último momento, el único en que podría vengarse. Lusignan estaba completamente lúcida. Levantó el cuchillo en alto y lo hundió una y otra vez en el cuerpo de Su Menyao. Gritos desesperados resonaron por toda la habitación. Fueron apagándose de aullidos a quejidos, hasta que solo quedó el sonido difícil de respirar de la garganta. Las pupilas de Su Menyao se fueron dilatando. La mano apretada en un puño se abrió lentamente. Lusignan también agotó sus últimas fuerzas. El cuchillo cayó al suelo. La sangre que emanaba de los dos cuerpos se fue mezclando, extendiéndose lentamente por el suelo brillante, formando un río oscuro y rojo. El segundero del reloj en la pared seguía girando, tic-tac, tic-tac. La conciencia de Su Menyao fue volviéndose borrosa. El dolor insoportable también fue desvaneciéndose poco a poco. Sentía como si cayera dentro de una nube. La escena frente a sus ojos se fue desdibujando en manchas blancas y negras entrelazadas. Los recuerdos del pasado desfilaron por su mente como una linterna mágica, la infancia despreocupada, los primeros amores de adolescente, el presente tan vacío. En cada fotograma en blanco y negro, había solo una persona con color. Yo con 16 años, vestido de blanco, tocando el piano en silencio. Yo con 18, de pie junto a su cama de hospital, llorando a mares, apretando su mano con fuerza. Yo con 23, con los ojos llenos de lágrimas, recibiendo ese ramo de rosas rojas, prometiendo ser su esposo. Yo con 24, sosteniendo un paraguas, entrando en una puerta giratoria enorme, sin que ella pudiera ver mi expresión. Al ver esa silueta que se borraba poco a poco, la cuerda tensa dentro de Su Menyao se partió en dos. Sintió que algo se desprendía de su cuerpo. Era tan reacia a dejarme ir, pero no tenía fuerzas para impedirlo. Podía sentir la sangre bajo su piel que se iba enfriando lentamente. Solo las lágrimas que resbalaban por sus mejillas seguían siendo tibias. Era la primera vez que celebraba el año nuevo en pleno verano. Zhao Yu y yo nos sentíamos curiosos. Los padres de Zhao Yu habían traído muchas cosas de China. Los dos decoramos la sala con los cuplés de año nuevo y los recortes de papel. Al ver la casa tan festiva, por primera vez después de muchos años volví a sentir el ambiente de las fiestas. Desde que mi abuela falleció, siempre pasaba la Nochevieja solo. Aunque Su Menyao venía a acompañarme, generalmente llegaba por la noche. Antes de las 8, solo estaba yo en casa. La soledad que sentía, intensificada por todo el bullicio del mundo exterior, era extraordinariamente profunda. Pensé que al casarme con el año nuevo siguiente cambiaría esa situación. Pero la boda no se llegó a celebrar, y en cambio llegó antes la posibilidad de tener compañía en estas fiestas. El papá de Zhao Yu sacó desde la cocina un plato de albóndigas y panceta recién fritas, y con una sonrisa me ofreció que probara cómo estaban, con un tono lleno de cariño. Este es el plato favorito de Zhao Yu. Fue el año nuevo más cálido que había vivido en muchos años. Los 2 años siguientes también los pasé en Australia. Cada año los padres de Zhao Yu venían a celebrar juntos. Con el tiempo que pasamos conviviendo, la relación entre todos se volvió cada vez más cercana. El año en que me gradué, la familia Zhao se instaló definitivamente en Melbourne. Zhao Yu me preguntó si tenía pensado quedarme. Yo también lo había estado pensando mucho tiempo.
En China, los pocos amigos cercanos que tenía ya habían formado sus propias familias. Con mis padres hacía tiempo que no tenía contacto. No tenía propiedades ni bienes. Ya fuera desde las relaciones personales o desde el trabajo, personalmente prefería quedarme. Así que fui buscando trabajo mientras preparaba los materiales para la residencia. La familia Zhao me ayudó muchísimo en ese proceso y me permitió superar los momentos más difíciles. Durante los años de estudio, gracias a mis destacadas habilidades ya había ahorrado bastante dinero. Así que después de graduarme abrí un pequeño estudio fotográfico. En los 2 años siguientes el estudio fue creciendo y fue tomando forma. 4 años después, cumplí los requisitos para la residencia permanente y la solicité con éxito. Cuando volví a China para hacer los trámites, me encontré con viejos amigos que hacía tiempo no veía. Pasaron tantos años. El tiempo pasa volando. Todos ya no teníamos el aspecto de antes, pero al reunirnos, aún podíamos encontrar aquella sensación de charlar de todo sin secretos. Lo que más les interesaba a todos era, sin duda, mi vida amorosa. Frente a su entusiasmo curioso, fui sincero. Los 2 primeros años tuve un par de novias, pero por distintas razones cortamos. La novia actual es desde agosto del año pasado. Es 2 años menor que yo, pero tiene un carácter muy maduro. Mientras contaba anécdotas del noviazgo, compartí fotos y videos con todos. Al ver en la pantalla a una pareja que hacía muy buena combinación, todos mostraron expresiones de alivio. Charlamos un buen rato más cuando, de repente, alguien mencionó el nombre de Su Menyao. Oye, ¿escucharon? Parece que Su Menyao falleció. Al escuchar eso, el corazón me dio un vuelco. En estos años había estado muy ocupado con los estudios y el trabajo, y rara vez preguntaba por lo que pasaba en China. Cuando de vez en cuando hablaba del pasado con Zhao Yu, siempre sentía que esa época estaba envuelta en niebla, sin poder verla claramente. El nombre de Su Menyao era como una foto vieja detenida en el tiempo, con una capa amarillenta de nostalgia. Pensé que con el tiempo ella soltaría esa relación, heredaría el negocio familiar y comenzaría una nueva vida en el otro extremo del mundo. No esperaba que ya no estuviera. El ambiente del cuarto se enfrió un momento. Varios me miraron con cuidado para ver cómo reaccionaba. Al ver que solo mostraba sorpresa, todos respiraron aliviados y se soltaron a hablar. Esto también lo escuché yo. Siyan, quise decírtelo, pero luego pensé que ya lo había superado y no quise abrir esa herida. ¿Qué herida? Escuché que torturó bastante a ese tal o alguien y él la mató en venganza. Al fin y al cabo, se lo ganó. Después de tanto tiempo, ya ni recordaba el nombre completo de ese hombre. De él, el único recuerdo que me quedaba era el de aquel accidente de tráfico que casi arruinó mi vida. Así que al escuchar que esas 2 personas que habían cambiado el rumbo de mi existencia habían terminado de esa manera, sentí algo, un poquito de melancolía, quizás. Aunque hubo un momento de desconcierto, fue solo un instante. Porque todo eso pertenecía a un pasado muy, muy lejano. Como una brisa que pasa. Y después, ningún rastro.